Hola grupo, bienvenidos al canal de nuevo. Vamos a avanzar el tema de intubación endotraqueal. El tema nuevamente es muy importante, igual que los anteriores que hemos avanzado, pero este es mucho más crítico todavía, porque muchos pacientes nos van a llegar en una situación de emergencia en la cual nosotros tenemos que actuar rápido y muchas veces a los lugares donde van a ir a trabajar o asistir como internos no tienen el equipo necesario para realizar este procedimiento o de pleno no lo ven, ¿ok? Pero todos deben tener en cuenta que el tema es un poquito extenso y pero que es muy importante para que puedan ser profesionales médicos. Como concepto, es la introducción de un tubo a, a la tráquea a través de vías respiratorias altas. Hay dos vías para acceder, una nasal y otra oral. La que vamos a ver por su popularidad y por la conveniencia es la que es por vía oral. Entonces la llamamos intubación orotraqueal. Lo que tenemos que ver antes de comenzar el procedimiento es lo que esperamos visualizar cuando estemos por introducir el tubo. Primero las cuerdas vocales, tienen que visualizarlas como la ven en el dibujo superior derecho, ¿ok? Arriba vemos la lengua a las 12. Justo debajo vamos a ver la epiglotis. Debajo de esta epiglotis está lo que llamamos la vallécula. Debajo de la epiglotis vamos a ver las cuerdas vocales y aún más abajo está la entrada al esófago. Recordando esta anatomía como si fuera un reloj. Luego aquí vemos los ejes oral, faringio y laringio. Fíjense que justo abajo de la tráquea está el esófago. Por eso una de las complicaciones más comunes es de que nosotros introduzcamos el tubo al esófago y no a la tráquea, porque no estamos visualizando bien estas estructuras. Parece fácil en los videos que vamos a ver hoy, pero cuando estemos en un paciente crítico, muchas veces se juntan un montón de, de situaciones que complican la intubación. ¿Ya? Cuando es un paciente que está en una cirugía programada, es un paciente que está relativamente estable y está bajo el cuidado de un anestesiólogo o un terapista, pues es un poco más controlado, pero cuando te llega de primero el paciente al médico de emergencia, pues muchas veces está asociado a trauma, está asociado a lesiones faciales, lesiones cervicales o secreciones que podríamos ver antes de intubar. Vamos a ver los tres aspectos que hemos estado viendo en cada uno de los procedimientos que realizamos: indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. Lo vamos a indicar en cualquier problema que tenga cardiorrespiratorio que se vea comprometido la buena ventilación, ¿ya? Y que no haya podido revertirse con otros métodos de administración de oxígeno, como puntas nasales, mascarilla o mascarilla con reservorio. Inadecuada oxigenación u obstrucción de vía aérea. Entonces, si es que hay un cuerpo extraño, pues podemos retirar el cuerpo extraño y luego intubarlo. Insuficiencia respiratoria, cualquier causa que pueda provocar una insuficiencia respiratoria grave. Procedimientos quirúrgicos, si es que vamos a aplicar al paciente una anestesia general, nosotros debemos sedarlo completamente. Ya entonces no va a poder respirar por su cuenta, entonces deben intubarlo. Esto más que todo lo va a realizar el anestesiólogo. Politraumatizado, quemaduras severas. ¿Para qué? Para cuidar la vía aérea en estas situaciones. Antes, por más que no se vea comprometido la vía aérea, es mejor intubarlo porque son situaciones críticas que van a entrar a terapia intensiva y van a estar conectados a un ventilador mecánico.
cualquier amenaza de oxigenación y ventilación. Si estamos preveyendo de que el paciente pueda entrar en paro cardíaco o pueda estar con una dificultad respiratoria, lo intubamos. Dudas acerca de la permeabilidad de vías aéreas, parada cardiorrespiratoria y RCP. ¿Ya? Aislar vía aérea y reducir riesgo de aspiración gástrica. Esto puede entrar al examen, ¿ya? De que si tenemos un paciente intoxicado con benzodiazepinas, ¿qué vamos a hacer primero si tiene un Glasgow menor de 8, que ya lo hemos visto en un sondaje nasogástrico? Pues primero vamos a cuidar la vía aérea antes de realizar el lavado gástrico, no al revés. Podemos realizar aspirado traqueal. Como ven en esta foto, es una foto que se ha sacado. Este es un ascaris lumbricoides que se ha retirado por aspiración traqueal de las vías respiratorias bajas. Ese síndrome se llama síndrome de Loeffler. Ya pueden, no van a sacar este tipo de cosas, es algo excepcional, pero pueden aspirar secreciones espesas, pueden aspirar cuerpos extraños u otro tipo de materiales. Ventilación con presión positiva. Si vamos a utilizar un ventilador en terapia intensiva, pues lo vamos a intubar primero. Si el paciente ya tiene un Glasgow menor a 8, por un TEC grave, igual se debe intubar. Entonces, si ustedes están evaluando el Glasgow y no responde a ningún estímulo y tiene un Glasgow de 3, por ejemplo, lo primero que tienen que hacer es intubarlo. Hiperventilación o hipoventilación. Hipoxemia, eso vamos a ver por vamos a ver por laboratorio si el paciente está oxigenando bien. Y si el paciente no respira, obviamente también lo vamos a intubar. En cuanto a las contraindicaciones, si el paciente está ventilando y tiene un buen nivel de conciencia y vemos que no se está comprometiendo en gran manera la vía respiratoria, podemos no intubarlo. Si es que yo preveo de que el paciente va a reaccionar rápidamente al tratamiento que yo le estoy dando en emergencia, puedo retrasar la decisión de intubarlo, ¿ya? Pero todas estas contraindicaciones son relativas. Si es un paciente con fractura cervical o heridas severas de cuello, tal vez yo escogería otra vía para introducir, para asegurar la vía aérea. Podríamos ver de realizarle una traqueostomía y ya no intubarlo. Si el paciente tiene artritis cervical, va a ser un poco difícil hiperextender el cuello para realizar la intubación. Si el paciente tiene trauma facial, igual es difícil, pero se puede realizar. Deformidades de cabeza y cuello, puede tener algún tumor a nivel cervical o puede tener un tumor que altere la anatomía del paciente. Y si es un personal que no sabe, no tiene idea de lo que está haciendo, pues mejor que no intube o que espere a alguien que sí sabe intubar, pero mientras tanto no tiene que descuidar la vía aérea. Puede utilizar un ambú para administrarle oxígeno y tener todas las medidas de cuidado. Ya puede estar colocando tal vez una vía periférica, darle oxígeno por ambú y si está en paro cardiorrespiratorio realizar las compresiones torácicas. Las complicaciones bien importantes. Hipoxia. Ya puede entrar, si yo estoy tardando mucho en intubar, el paciente puede entrar en hipoxia. Si le colocamos algunos medicamentos que vamos a ver después, puede provocar arritmias cardíacas. Intubación a esófago es una de las más comunes. Ya si es que intubamos a esófago, pues se va a distender el abdomen y puede vomitar el paciente. Y ahí podemos provocar una neumonía por broncoaspiración. Bradicardia por estimulación vagal. Van a ver que el procedimiento pues se introduce una pala y que podría provocar una estimulación que podría hacer entrar en bradicardia y en paro al paciente. Aumento de PIC. Para esto debemos sedarlo bien. Si no lo sedamos bien al paciente, podría provocar un aumento de la presión intracraneal. Y algunos sedantes que vamos a usar pueden aumentar esta PIC. Para eso evitamos
podemos usar la lidocaína. Laceración de labios o cualquier trauma a nivel oral, porque van a ver que es un poco traumático el procedimiento. Lo que estábamos hablando es acerca de la neumonitis química por broncoaspiración, que la llamamos síndrome de Mendelssohn. Neumotórax, apnea, broncoespasmo y laringoespasmo. Cuando estamos estimulando mucho la región eh, laringea del paciente, podríamos provocar este tipo de condición. Si es que pasara esto, se tiene que realizar una traqueostomía de emergencia. Para prevenirlo, se lo rocía al tubo antes de introducirlo con lidocaína en spray. Daño del cough. Este cough significa es el globo que vamos a inflar para asegurar el tubo orotraqueal. Y edema de glotis porque estamos provocando mucha lesión a ese nivel. El material, como lo ven en las fotos, vamos a utilizar sí o sí guantes estériles. En estos tiempos de COVID, pues el material es mucho más todavía. Necesitamos utilizar un tipo de protección que nos va a evitar de que el paciente pueda escupir o liberar algún tipo de virus. Debemos estar con barbijo y con protección ocular. Vamos a utilizar el aspirador de Yankauer para aspirar las secreciones que podría tener el paciente. Puede tener sangre, puede tener mucha saliva, puede tener incluso vómito, laringoscopio y las hojas que vamos a ver qué consiste. Y los tubos también vamos a ver de qué tamaño y qué partes tiene, como aquí. Ya, el globo que les decía, el COF, es este de aquí, es el que vamos a inflar después de haber intubado correctamente. Y aquí vemos, este es el por donde vamos a inflar el globito. Este es el balón de control. Entonces ahí vamos a introducir aire para que este globito aquí abajo se infle y pueda asegurarnos. Aquí vemos el tubo que vamos a ir viendo los tamaños y grosores. Necesitamos un ambú antes de intubar, una jeringa de 10 ml, la pinza McGill que hemos hablado que servía para el retiro de cuerpos extraños y también ayuda para intubar, tela adhesiva para asegurar después de que hayamos intubado, un estetoscopio para comprobar que hayamos intubado bien, las cánulas de Guedel, que son las que colocamos a nivel orofaringio para poder preoxigenar al paciente. Monitor cardíaco. El monitor de dióxido de carbono no todos tienen, ya entonces vamos a ver algunas alternativas para controlar si hemos intubado bien. La medicación de sedación, muy importante, la lidocaína en spray, fuente de oxígeno, obviamente, mascarilla facial de oxígeno y un carro de paro en caso de que el paciente pueda entrar en asistolia. Aquí vemos el tubo endotraqueal, ¿ya? Aquí tienen todo un montón de medidas de acuerdo a la edad. Entonces este es el tubo, el primer recuadro que están viendo, es el tamaño del tubo en milímetros. Eso es lo que ustedes van a pedir a la licenciada de emergencias para que les proporcione de acuerdo a la edad, ¿ya? Si yo tengo un hombre de más o menos mayor de 14 años, tal vez tiene 20, entonces yo tengo que recurrir a uno de estos tres tamaños, ¿ya? Si es mujer, de 7 a 7.5, y así va bajando. Mientras más números tenga, más grueso es el tubo. En la columna del medio vemos cuántos centímetros vamos a introducir de este tubo. Entonces aquí ven, aquí tiene 18, 20, 22, 24 y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver cómo se calcula eso. Y el laringoscopio, el que vamos a ver después, aquí les dice qué tamaño de laringoscopio vamos a colocar. Entonces, cuando es en niños, vamos a colocar esta fórmula de aquí. Esto es solo para mayores de 1 año. Si es menos de 1 año, se fijan aquí qué tamaño van a colocar en el paciente. Digamos tiene 10 años. Entonces lo vamos a dividir entre 4.
sería 2.5. Ese 2.5 le vamos a sumar más 4. Entonces sería 3.5, 4.5, 5.5, 6.5. ¿Qué tubo vamos a pedir para un niño de 10 años? 6.5. Ya que dice de 8 a 12 años, de 6 a 7. Entonces a 10 años nos va a salir 6.5 el número de tubo que vamos a pedir. ¿Qué distancia vamos a introducir del tubo? Ya, no es a lo que vemos. Tenemos que saber cuánto vamos a introducir. Vamos a multiplicar el número del tubo que nos haya salido por 3. Ya, si digamos tenemos un tubo 7, entonces lo multiplicamos por 3 y nos tendríamos que colocar más o menos al 21. ¿Dónde tiene que coincidir ese número? Con la arcada dentaria, con los incisivos. A ese nivel más o menos tiene que estar el número que hemos calculado. ¿Ya? Ahora, ese tubo endotraqueal es el que va a ir, el que vamos a introducir por su boca hasta la tráquea. ¿Cómo lo vamos a abrir la boca? Vamos a abrir con un laringoscopio. ¿Ya? Esto vamos a introducir a través de la boca con dirección a la epiglotis para poder visualizar las cuerdas vocales. Para eso sí. Tenemos dos tipos. Estas de la derecha, fíjense aquí arriba, son las rectas que las llamamos pala de Miller. Y a la izquierda vemos las palas curvas, que son las más usadas, que son las de Macintosh. ¿Ya? Se sugiere que la pala recta sea para personal que está bastante experimentado. El de la izquierda pues lo podemos usar todos, es un poco más fácil de usar. Aquí les dice varios números, vamos a ver el que es más que todo para adulto. Nos dice el número 4 es para adultos, ¿ya? Ese es el que más usamos, pero podemos calcular de otra forma. Podemos medir la punta que vaya hasta la comisura labial y la base que vaya hasta el ángulo mandibular. Entonces podemos medir de esa forma, que tenga esa longitud y nosotros escogemos la pala correcta, ¿ya? Pero usualmente usamos en adultos 4, ¿ya? Y cuando son muy pequeñitos pues podemos utilizar el 3. Y para niños va bajando, ¿no? El número 2. Y fíjense que para neonatos están en la pala recta, de 0 a 1. Pero pueden medir desde el ángulo mandibular hasta la comisura labial para escoger la pala correcta, el tamaño correcto. Esta pala tiene una linterna en la punta, ya es la luz que se va a conectar a este mango del laringoscopio, ¿ya? En este mango están las pilas que deben estar obviamente cargadas. Lo unimos esto, lo enderezamos y van a poder prender la linterna. Ya ahorita vamos a ver cómo se coloca. Pero, ¿por qué es más difícil intubar cuando tenemos la pala recta que la curva? Cuando tenemos la pala curva, nosotros tenemos que introducir la punta de esta pala en este sector, en la vallécula. Aquí vemos la epiglotis y aquí está la lengua aquí arriba. Entonces, entre la lengua, entre la base de la lengua y la epiglotis está la vallécula. Ahí vamos a presionar, se va a abrir y vamos a poder ver las cuerdas vocales. En cambio, cuando tenemos la pala recta, es un poquito más difícil. Debemos agarrar la epiglotis. Y cuando agarramos la epiglotis podríamos edematizarlo. Ese es el problema si es que soy muy torpe o estoy tardando mucho. Entonces esa es la diferencia de dónde vamos a colocar de acuerdo al tipo de pala que tengamos. Otro instrumento que necesitamos explicar es las cánulas orofaringeas, que también se las llama cánulas de Gödel, y las guías metálicas. Vamos a hablar de las cánulas de Gödel. ¿Cómo lo vamos a medir? Lo vamos a medir de la misma forma que la pala, desde la comisura labial hasta el ángulo mandibular.
Ese es el largo que debe tener de acuerdo al tamaño del paciente. ¿Ya? Aquí les dice los números y colores que van a hacer. De los colores, yo no les recomiendo que se memoricen los colores porque muchas veces cambia, ¿ya? Pero sí pueden memorizarse los números que están inscritos en la base por donde van a sujetar la cánula. ¿Cómo se introduce la cánula? Ustedes lo van a introducir con la curvatura dirigida hacia arriba, o sea, hacia el paladar blando. ¿Por qué? Porque si lo introducen al revés, ustedes podrían empujar la lengua. Entonces esto lo introducimos con la punta dirigida hacia arriba, como están viendo en este gráfico. Cuando llega hasta el fondo, hasta los dientes más o menos, ustedes lo giran 180 grados, ¿ya? Y de esa forma se coloca de manera correcta. ¿Para qué sirve esto? Para permeabilizar la vía aérea y para que yo después pueda colocar el ambú e insuflar el oxígeno que está dentro del ambú y que sea permeable para que pase a la vía aérea. Siempre tienen que colocar esto. ¿Cuándo se coloca? En pacientes inconscientes. Ya al paciente consciente no le van a colocar esto porque lo puede hacer vomitar. Ahora tenemos en el lado derecho la guía metálica. ¿Para qué sirve? Para darle un poco más de estabilidad al tubo endotraqueal. Fíjense, esta guía metálica es un poco flexible, ¿ya? Pero nos ayuda a que a poder intubar un poco más fácil, más rápido. Esta guía, la punta no debe salir de la punta del tubo, ¿ya? Porque podríamos lesionar las estructuras de la vía aérea. Se lo introduce dentro del tubo endotraqueal. Eso es para guiar al tubo, para que no se doble ni se desvíe. Algunos lo utilizan, otros no lo utilizan, ¿ya? Una vez que se ha podido intubar al paciente, esta guía se lo retira y recién se lo conecta al ventilador al paciente. Ahora, este cuadro de escalas es más que todo que lo van a ver en teoría de anestesiología. Vamos a ir fácil. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Cuando un paciente tiene el cuello corto, es un paciente que es más difícil de intubar. Ese es el resumen de todo esto. Aquí vemos la escala de Mallampati, que si se ve la úvula, que si no se ve nada, van a ir viendo de que cada uno, del 1 es más fácil, el 4 es el más difícil. En la escala de la distancia tiro-mentoniana, igualmente. Entonces, fíjense la clase 3, menos de 6 centímetros es muy difícil. La distancia esterno-mentoniana, la clase 4, menos de 11 centímetros. Entonces, simplemente se lo mide. ¿Quién hace esto? Usualmente, antes de intubar de una manera programada, el anestesiólogo debería revisar todos estos aspectos. En emergencia, simplemente vemos si el paciente es obeso y si su cuello es cortito. En la mayoría de los casos es más difícil intubar. Las últimas tres son las que más se utilizan ahora. La escala de Mallampati cada vez está entrando en más desuso. Por ejemplo, la última, la clasificación de Cormark. Fíjense que esta sería la mejor. ¿Cómo lo realizamos? Esta no medimos. Fíjense que la escala de tiro-mentoniana y esterno-mentoniana tenemos que medir la distancia. Mientras más corto sea, más difícil es. En cambio, en la última, debemos realizar la laringoscopía. Entonces yo introduzco el laringoscopio y si no veo nada, es un grado 4. Entonces es una intubación a ciegas. Entonces esta es muy difícil de intubar. Se preferiría otro tipo de material para intubar. Fíjense, en el grado 3 solamente se observa la epiglotis, sin visualizar el orificio glótico, o sea, no estoy viendo las cuerdas vocales. ¿Ok? Y el 1 es el más fácil.
Entonces esto es bueno para, obviamente se les va a pedir que esto respondan o se les puede introducir a un caso clínico. Por ejemplo, les digo un paciente obeso con que a la laringoscopía directa solamente se observa la epiglotis, ¿qué grado tiene de acuerdo a la clasificación de Cormark? Entonces ustedes me dicen es un grado 3, ¿ya? Más que todo vamos a utilizar este, ¿ya? Pero lean la escala de tiromentoniana y esternomentoniana. Ahora, los medicamentos que se utilizan para la intubación podrían ser estos. Vamos a ir escogiendo cuáles son los más usados. En cuanto a la premedicación, vamos a utilizar este fentanilo, ¿ya? Les pido que por favor repasen de farmacología, que obviamente les han de explicar mucho mejor estos tipos de medicamentos. Es el más usado. La atropina debemos tenerlo listo en caso de que el paciente haga bradicardia. Y la lidocaína para disminuir la presión intracraneal. Y también para evitar arritmias. En la inducción vamos a utilizar el midazolam. Usualmente los que más se usan son midazolam y fentanilo para la intubación. Las dosis les van a dar en farmacología. Aquí tenemos fentanilo de nuevo. Tenemos tiopental y algunos utilizan ketamina más que todo en pediatría. Recordar que la ketamina produce cialorrea. Algunos utilizan relajantes musculares. Personalmente, en emergencias yo no recomiendo que utilicen relajantes musculares. Esto está bien cuando estamos en un ambiente totalmente controlado, como en quirófano y en terapia intensiva, cuando tenemos el ventilador justo al lado. Si es que yo no tengo un ventilador, porque muchas veces pasa de que en emergencias no tienen un ventilador, sino tienen un ambú, la verdad preferiría que no utilicen esto. ¿Qué es lo bueno de los relajantes musculares? Que es más fácil intubar cuando utilizamos los relajantes musculares. Pero tienen algunos efectos adversos bien importantes. Que relaja totalmente la musculatura torácica. Ya el fentanilo también cuando lo introducimos en bolo podría provocar lo que se llama una condición que se llama tórax en leña. Ya, entonces el tórax del paciente pues no se mueve nada. Ustedes introducen oxígeno con el ambú, por más fuerza que tengan y le introduzcan más fuerte, el paciente no está ventilando bien, está totalmente relajado. Entonces solamente introducen oxígeno, oxígeno, oxígeno y no sale. Entonces esta condición con los relajantes musculares necesitamos algo más fuerte, pues necesitamos un ventilador mecánico. No va a bastar con el ambú. Antiarrítmicos en casos de que el paciente pueda presentar una arritmia. Y vasopresores. Puede ser dopamina, adrenalina, norepinefrina, vasopresina. ¿Ya? Básicamente son estos. Ahora vamos a ir con la técnica. Primero, el paciente tiene que estar monitorizado. O sea, va a estar con su monitor que vea el electrocardiograma, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Todo tiene que estar monitorizado. Y debemos tener una vía venosa por lo menos periférica para administrar los medicamentos u otras sustancias que necesitemos en esa condición crítica. Mejor todavía si es una vía venosa central. Obviamente se van a lavar las manos. ¿Qué tipo de lavado? Lavado clínico. Se pueden colocar una bata, guantes, protección ocular, barbijo. Revisar obviamente que tenga las pilas y que esté funcionando el laringoscopio. Algunos comprueban el globo antes de introducir el tubo. Eso es una muy buena decisión. Este tubo, fíjense que está en esta bolsa. Cuando lo sacamos, la licenciada lo va a lubricar la parte de la punta donde está el globo con silocaína o lidocaína en spray para evitar un broncoespasmo. La guía
lo vamos a introducir, la guía metálica, esta de aquí arriba, esta celeste, dentro del tubo endotraqueal sin que salga de la punta. La camilla debe estar a la altura del apéndice sifoides del doctor que va a intubar. Y la posición de snifar, ¿qué quiere decir? Ahorita vamos a ver una triple maniobra que se realiza en la cabeza del paciente para que podamos intubar correctamente. Si tiene dentadura postiza, cuerpos extraños o secreciones, debemos retirarlos todos en este momento. La cánula de Guedel o la orofaringia vamos a colocar como se les ha indicado. Y se debe ventilar con el ambú 3 a 5 minutos hasta que el paciente alcance el 100%. El ambú debe estar con 15 litros de oxígeno por minuto. Ya si yo tengo 3 minutos lo he ventilado al paciente y está con la oxigenación al 100% en el monitor, tengo 3 minutos para intubarlo. Esto es solo válido hasta 5 minutos, no es más que eso. ¿Cuántas veces debo ventilarlo? 8 a 12 veces por minuto, contando cada 5 segundos. No es solamente apretar la bolsa de ambú. Tienen que apretarlo de una manera firme, en especial cuando es un adulto, y contar hasta 5 y volver a apretar. No es a cada rato que tienen que apretar la bolsa y con eso pretendan de que llegue más rápido al 100%. No es así, tienen que hacerlo cada 5 segundos. Ahora vamos a ver el primer video, son 2 videos. ¿Ya? Aquí el paciente está totalmente monitorizado, está en quirófano y lo va a realizar un anestesiólogo. Ya nos fijamos que el laringoscopio sirva. Fíjense el agarre. Primero, la posición que ha realizado la doctora es la posición de snifar, que lo llamamos. Quiere decir que la nariz va a estar más arriba. ¿Cómo realizamos esa posición? Con una triple maniobra. 1. Vamos a sujetar la frente y lo vamos a empujar hacia abajo. El mentón lo vamos a elevar y vamos a abrir la boca. Esa triple maniobra nos consigue la posición de snifar. Introducimos el laringoscopio por el lado derecho de la boca. ¿Para qué? Para arrastrar la lengua hacia el lado izquierdo. Fíjense el agarre del laringoscopio. No tienen que palanquear. Si ustedes palanquean pueden destrozar los dientes del paciente. ¿Ok? Acomodan. Hiperextienden un poco. Fíjense que no es tan fácil, es un poco traumático. Una vez de que han visualizado las cuerdas vocales, se pide el tubo. Ya está abierto, ya está lubricado. Puede estar con la guía o no, dependiendo de la experiencia del médico. Una vez que hayan visto las cuerdas vocales, sin quitar la vista de las cuerdas vocales, se introduce el tubo. Ahora aquí vamos a ver con la laringoscopía. ¿Ya? Fíjense dónde está la pala. Ahí está. Fíjense, esa es la epiglotis. La pala tiene que estar apoyándose justo debajo de este epiglotis en el lugar que llamamos vallécula. Esa apertura, ahí están las cuerdas vocales. Si yo veo eso, introduzco el tubo orotraqueal. ¿Okay? Cuando compruebo que está bien, pues cuando veo que el tubo está pasando a través de las cuerdas vocales. Una vez de que ha pasado el tubo, yo inflo el globo, el cuff, para que se quede asegurado en la tráquea. Ya vamos a comprobar de aquí que tiene como un pequeño globito
que si opones resistencia quiere decir que ha inflado bien. ¿Con cuánto lo inflamos? Con 10 ml de aire. Ninguna solución se coloca ahí, solamente aire. Ahora aquí está el tubo y colocamos a la distancia que hemos visto al principio, ya de acuerdo al largo del tubo que hayamos usado. Ya está inflado el globo, lo está conectando. Eso es para ver la presión del globo que no exceda, ¿ya? Se puede conectar un capnógrafo para ver si es que está saliendo dióxido de carbono. Y ahí está la bolsa del anestesiólogo para insuflar. Obviamente el paciente, después de la intubación, tiene que mejorar sus signos vitales si es que estaba con hipoxemia, ¿ya? Debemos ver que esté estable después del procedimiento, que no tenga arritmias, que esté respirando bien, que esté oxigenando bien. Ahora, hay algunas maniobras que vamos a especificar, que a veces lo utilizan y a veces no. Por ejemplo, la maniobra de Selig, fíjense en la foto izquierda, que es la compresión del cartílago cricoides hacia atrás para apretar el esófago contra la columna. Y de esa forma se dice que se evita la regurgitación. Eso no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer un asistente. Ahora hay otra maniobra que está mejor todavía, que es la maniobra de burp. Quiere decir que vamos a apretar igual que en esta. ¿Con qué dirección? Es una abreviación. Back, atrás, up, arriba, right, hacia la derecha y presionar. De esa forma ustedes van a presionar. Pueden utilizar la de Selig o la de burp. Algunos dicen que con estas maniobras es mucho más fácil todavía intubar, ya porque están comprimiendo, así puedo ver yo, el que está intubando, más fácilmente las cuerdas vocales y además evita la regurgitación del contenido gástrico. El laringoscopio, sean derechos, diestros o zurdos, pues tienen que utilizar con la mano izquierda. Se abre la boca con el pulgar derecho e introducimos desde el lado derecho de la boca, empujando la lengua hacia la izquierda, hasta que podamos ver. Luego vamos a bajar siguiendo la base de la lengua para poder llegar a la vallécula. Ya no tienen que hacer palanca, como hemos dicho. Se visualiza las cuerdas vocales, se pide el tubo con la mano derecha e introducimos. Ya van a ver que se requiere un poco de fuerza en la mano izquierda para que no perdamos de vista las cuerdas vocales. Y se introduce el tubo a través de estas. Si es que estábamos utilizando una guía, este es el momento para retirarla. La podemos conectar, retiramos el ambú, no suelten el tubo hasta que se haya inflado el cuff o el globo. Algunos utilizan un detector de dióxido de carbono, como decíamos. Ahora, en esta parte, nosotros podemos auscultar primero el abdomen. En algunas literaturas les dicen que primero ausculten el abdomen. Y otros dicen que primero ausculten los pulmones. Ya, yo le veo más lógica de auscultar primero el abdomen, ya que si ustedes escuchan que lo que están colocando oxígeno a través del ambú se escucha en abdomen, entonces quiere decir que hemos intubado mal y lo podríamos retirar inmediatamente y no perder tanto tiempo. Y luego recién auscultar los pulmones, como lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora, vamos a colocar a la distancia apropiada, como ya hemos dicho, el número del tubo por 3. Y luego lo aseguramos con tela adhesiva o con gasa, que eso no está aquí, pero vamos a tratar de realizarlo si es que vuelven a las clases presenciales. Si es que la misma persona 3 veces no puede intubar,
Se le llama vía aérea fallida y se debe pedir que otro médico realice con más experiencia la intubación. Ya no es que intente 5 o 6 veces intubar, porque no es tan fácil como parece en el video. Entonces, en ese caso, pues dejamos orgullo, sabemos que la vida del paciente es más importante que nuestro orgullo y pedimos a otro médico que realice la intubación. ¿Ya? Van a ver estas condiciones que les estoy diciendo cuando estén trabajando en el hospital, que hay mucho eso de que el doctor de emergencias tiene que intubarlo sí o sí, y si no puede, pues su reputación está en juego, pues esas cosas no importan, primero es la vida del paciente. Ahora vemos otro video. Ahora vamos a ver de cosas que no hemos visto en el anterior video. Por ejemplo, primero la preoxigenación. ¿Ya? Fíjense de que lo vamos a realizar con el ambú. A 15 litros por minuto tiene que estar conectado la bolsa de reservorio atrás. La máscara facial tiene que estar totalmente sellando la nariz y la boca del paciente. Si no está tapando ambas, quiere decir que no es el tamaño de máscara correcta. La punta aquí no se nota, pero la máscara es ligeramente triangular. Entonces, la punta más aguda va a ir encima de la pirámide nasal y el resto va a ir tapando hasta el mentón. Tiene que sellar completamente. Esta parte se insufla con aire, entonces no tiene que estar vacío esta parte. Eso ya es responsabilidad de enfermería. ¿Con qué técnica vamos a apretar esta máscara contra la cara del paciente? Con la técnica de C y E. Fíjense, el pulgar y el índice hacen como una letra C que lo va a empujar en contra de la cara del paciente. Y tenemos el dedo medio, el anular y el meñique para apoyarnos en la mandíbula o el maxilar inferior. De esta forma vamos a asegurar de que esta mascarilla esté bien sellado. Y además vamos a mantener hiperextendida la cabeza del paciente. Ya se ha realizado esa triple maniobra. Tiene que estar de esta forma hiperextendido el cuello. ¿Ok? Y vamos a insuflar como hemos dicho. Contamos 5 segundos e insuflamos con esa presión que están viendo. Pueden hacerlo un poco más rápido también al momento de apretar la bolsa. ¿Ok? No es apretar más rápido que esto a cada rato. Lo que les está indicando es que si hemos hiperextendido bien y estamos sellando bien la máscara, el tórax se va a expandir. Debemos cuidar que no se insufle mucho el estómago. Ok. Ahí está. Tiene que estar hiperextendido esa triple maniobra. Algunos lo realizan de una manera diferente, colocan su mano en la frente, otra debajo del mentón para hiperextender y el pulgar para abrir la boca. ¿Ok? La paciente está sin placas dentarias. Ojo. Ahora, fíjense cómo está sujetando el laringoscopio. Se introduce por el lado derecho de la boca. La lengua se lo empuja hacia el lado izquierdo y vamos bajando hasta la vallécula. Okay, ahí fíjense, de esta señora se ve clarito las cuerdas vocales. Ahí está. Cuerdas vocales.
La punta de la pala está en la vallécula, no está agarrando la epiglotis. Solamente se agarra la epiglotis cuando tienen una pala recta. No pierden de vista las cuerdas vocales y piden el tubo. El tubo ya debe estar lubricado con silocaína. Ahora pasan a través de las cuerdas vocales, un poquito de resistencia al principio y luego pasa. Si ustedes están viendo que ha pasado las cuerdas vocales, pues está bien intubado. Pero esto es porque la paciente pues se puede ver claramente sus cuerdas vocales. Hay pacientes que no se ve muy poco y la intubación es bastante difícil. Aquí el doctor ha escogido auscultar por primero el tórax, ¿ya? Está yendo desde los ápices, el medio y las bases. Y luego recién va a ir al epigastrio, ¿ok? Pero eso varía, no siempre es regla, ¿ya? La cosa es que ausculten que esté ingresando oxígeno a través del ambú. Fíjense, aquí está el tubo. Ya están sujetando el tubo. Entonces otra persona o el mismo doctor puede insuflar el ambú y debe coincidir la entrada de aire con lo que estamos escuchando en el estetoscopio. Si yo escucho que no está entrando aire, pues quiere decir que he intubado mal. Si ya hemos escuchado que está entrando lo que estamos aplicando por el ambú, entonces está bien. Pero ahorita vamos a ver otros métodos de comprobación. Cuando ya hemos comprobado que está bien, se asegura recién el tubo. Si no han comprobado, todavía no se asegura. Ahora, el tubo, si ha pasado por las cuerdas vocales, pues si tú has visto que ha pasado por las cuerdas vocales, perfecto. La saturación de oxígeno tiene que aumentar. Si digamos el paciente estaba con 50% de saturación de oxígeno a este nivel, fíjense, este es el SPO2, eso es la saturación de oxígeno. Estaba en 50. Le intubo y está en 99. Perfecto, quiere decir que está bien intubado y que la administración de oxígeno está bien. Capnografía, no todos tienen esto, pues se conecta donde se ha intubado y se va a pintar de color o va a cambiar de color si es que hay dióxido de carbono. Si hay dióxido de carbono, quiere decir que estamos en vía aérea. Cuando insuflemos con el ambú o con el ventilador mecánico, tiene que elevarse el tórax simétricamente. Si yo veo que solo un lado se está elevando, se le llama intubación selectiva. Quiere decir que el tubo se ha ido a un bronquio, no está entrando el aire hacia los dos lados, solamente a un pulmón. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Lo desinflo el globo, el cuff, lo retiro 1 centímetro o 2 y vuelvo a inflar el globo y vuelvo a auscultar que esté ventilando en los dos lados. Ya no es necesario sacarle el tubo totalmente y volverlo a intubar, simplemente retiran de 1 en 2 centímetros. El tubo se empaña con cada respiración en 6 ventilaciones. ¿Por qué en 6? Porque si intubáramos a esófago, podría también empañarse el tubo endotraqueal, porque muchas veces el oxígeno pasa a estómago. Entonces en el estómago puede haber todavía aire que hayamos insuflado con el ambú. Por eso en 6 ventilaciones tiene que coincidir que se empañe el tubo. Ahora, ¿qué hacemos con el aire que se ha quedado en el estómago del paciente? Pues nosotros vamos a colocar una sonda nasogástrica después de que se haya intubado. Y por ahí va a salir todo el aire que hemos introducido al estómago. Se debe auscultar en ambos costados. Y debe coincidir con lo que yo estoy
apretando el ambú o debe coincidir con lo que está ventilando la máquina, ¿ok? Se saca una radiografía y se puede ver, aquí está la carina y aquí arriba tiene que estar el tubo. Si está más adentro, pues lo retiramos un poquito. Y además con la radiografía vamos a poder ver si se ha hecho con los procedimientos de emergencia algún tipo de neumo o hemotórax. Algo que no hablamos mucho, el paciente puede estar intubado 1, 2 semanas, un mes, dependiendo de lo que tenga, de su patología de base. Si es que todo ha salido bien y tenemos que extubarlo, debemos cuidar ciertos aspectos. Uno, se debe realizar cuando están el turno de día o de la tarde. Ya no se debe realizar, por ejemplo, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, extubarlo al paciente. Muchas veces, en especial en nuestros hospitales, puede faltar algo justo ese rato. Tienen que estar todos alertas, todos despiertos con el material disponible en caso de que el paciente se descompense. El paciente debe estar despierto y consciente, ¿ok? Tiene que entenderles lo que les está hablando. Cuando se les quita la sedación, ¿cómo dejamos al paciente con el tubo? Si es tan incómodo, se imaginan que esté algo entre sus cuerdas vocales en la tráquea y no puedan hablar, pues debe ser algo bastante incómodo y desesperante. Entonces ustedes deben ser comprensivos y hablarle al paciente que cuando se le quita la sedación, estos pacientes solamente aguantan con la sedación. Si ustedes van a intubar al paciente, el paciente debe estar en un coma inducido. Ya se le coloca por una bomba de infusión anestésicos que lo van a mantener dormido. ¿Para qué? Para que no se saque el tubo y para que no pelee con el ventilador. Si es que el paciente está tosiendo, está desesperado todo, podría provocar por luchar con el ventilador un neumotórax por diferencia de presiones, porque está tosiendo. Entonces tiene que estar totalmente dormido. Cuando vemos que el paciente ha mejorado, pues se le quita esa sedación y esperamos que despierte. Cuando despierta, ustedes tienen que explicarle de que tiene que estar tranquilo y que no tiene que moverse bruscamente y que se va a evaluar disminuirle los parámetros del ventilador mecánico para poder extubarlo. Entonces se lo pone a prueba al paciente de que pueda respirar por su cuenta, ya no con el ventilador. Cuando ya se ha verificado todo eso, lo colocamos al paciente en posición semisentado o posición de Fowler. Ya hemos evaluado que haya mejorado toda su situación clínica. Tenemos un equipo de intubación por si acaso tengamos que volverlo a intubar. Un oxígeno con un humidificador. Vamos a darle una máscara de oxígeno que tenga su humidificador. ¿Por qué? Porque después de extubarlo el paciente puede presentar secreciones bastante espesas que debemos disolverlas para que pueda toser y expulsarlas. Antes de quitar el tubo, debemos aspirar por el tubo todas las secreciones que podamos. ¿Ya? Se desinfla el globo del tubo y se lo retira de manera rápida. ¿Ok? Y se le pide al paciente que comience a toser inmediatamente después de que se le ha quitado el tubo. ¿Ok? Que mantenga la calma. Entonces, chicos, esa es la clase del día de hoy, un poquito largo, un poco tedioso, pero es bastante importante. Tal vez probablemente sea uno de los temas más importantes de este semestre. No quiero que lleguen al internado o peor aún que lleguen a ser médicos sin saber de qué estamos hablando. La intubación orotraqueal es algo bien importante. No tienen que esperar, por más que sean, digamos, somos médicos generales. No podemos esperar que venga el anestesiólogo a intubar. No podemos esperar de que el terapista venga a intubarlo. Si es que están a la mano, pues
pedimos que ellos lo intuben, ya, porque ellos lo van a manejar al final. Pero cuando es una situación de emergencia, no siempre están a su total disposición y ustedes tampoco pueden esperar, en especial ahora que ya saben cómo se hace. Obviamente esto al principio se les tiene que guiar algún anestesiólogo, algún terapista o algún médico de emergencias les puede indicar y ustedes van a ver antes de hacer. Pero cuando lleguen a ser profesionales, pues ahí están por su cuenta, tienen que ver qué medida van a tomar. Si no sabemos intubar para nada, pues podrían utilizar solamente el ambú, ¿ok? No es lo recomendable, pero es mejor a que le estén haciendo daño al paciente, ¿ya? Pero en situación de emergencia, lo mejor es intubar. Compresiones cardíacas, intubación, lo estabilizamos al paciente y ya tiene que estar con todo lo que hemos hablado en el semestre, con su venoclisis, con vía venosa central, pedir sangre. Ya van a ver cuando lleguen a trabar que es pues bastante complicadito y hay muchas cosas que tienen que relacionar, todos los temas del semestre. Muchas gracias por su atención, chicos. Nos vemos en el examen. Chao.